Muy buenas tardes a todos. Hoy nos encontramos con dos invitados muy especiales a Efecto Chile. Nuestro primer invitado es Maximiliano Yáñez, estudiante en Pedagogía en Historia de la Universidad Católica del Maule. Y nuestro segundo invitado es don Hermógenes Pérez de Arce, quien nació el 10 de enero de 1936, abogado egresado de la Universidad de Chile en 1959, periodista de 1966, diputado en 1973. Es defensor número uno del capitán general y presidente Augusto Pinochet, miembro de la Comisión Legislativa de la Junta Militar junto al constituyente senador Jaime Guzmán. Columnista semanal del Mercurio desde 1982 hasta 2008, candidato a senador en 1989, bloguero desde 2010, activista por el rechazo del 2020, 22 y 23. Ganador del premio Pablo Pérez Sañartú, esposo y padre de 4 hijos, gran historiador del siglo XX. Don Hermógenes, muy bienvenido. Muchas gracias, Patricio, por su bienvenida y su completa currículum vitae. A su disposición para comentar los asuntos que sean de su interés o del público que nos va a oír. Muchas gracias, don Hermógenes. ¿Maximiliano? Sí. Primero, don Hermógenes, quisiera decirle que es un honor que esté con nosotros. Realmente este me parece un momento muy importante de mi vida y de mi activismo político. Y ahora voy a ir por la primera pregunta. Pregunta de carácter histórico. Tengo 10 preguntas, pero si no alcanzo el tiempo, voy a pasar a la última. Número 1. Yo estoy planeando un documental sobre el presidente Pinochet y algo que le suelen achacar en el caso Riggs son varios nombres falsos en las cuentas bancarias. Aquí hay unos ejemplos de acusaciones de la izquierda. Daniel López, Apu, Red Fox y José Ramón Ugarte. Busqué en el apéndice de su libro Historia de la Revolución Militar Chilena y no encontré referencia al tema de esos nombres falsos. ¿Qué nos podría decir sobre eso? Lo que yo le podría decir sobre eso es que después de terminado el periodo del presidente Pinochet, se inició una persecución en su contra que se materializó en una investigación completa de todos sus ingresos como persona, con todas las características de una persecución personalizada. Y el director de impuestos internos del el socialista, cuyo nombre no me acuerdo, determinó que mientras fue presidente de la República, Augusto Pinochet, lo único que quedó sin explicar, sin haberle pedido a él la explicación tampoco, en 17 años, fueron $540.000. Entonces, eso probaba que había sido como presidente mucho más honrado que los que le sucedieron, porque cuando se descubrieron los sobres con billetes que se llevaban para la casa los gobernantes de la Concertación, se descubrió que se llevaban esa cantidad, pero cada 2 meses. ¿Ah? Y lo solucionaron cuando fueron sorprendidos, porque uno de ellos le confesó a la periodista Raquel Correa esto de que recibía un sobre con billetes de parte de la canciller Soledad Alvear en uno de los gobiernos de la Concertación. Y ahí se descubrió todo y se armó un escándalo gigantesco. Algunos dieron por caído al gobierno de Lagos, donde se había descubierto esto, pero Pablo Longueira acudió en auxilio de Lagos y idearon un sistema en que todos salían ganando plata porque se incorporaron los sobres con billetes al sueldo de los ministros, o sea, no tuvieron que llevarse más clandestinamente sobres para la casa, se le incorporó al sueldo. Eso benefició a los parlamentarios que encabezaba Longueira para llegar a un acuerdo y no protagonizar ningún episodio escandaloso para el gobierno, porque los parlamentarios tienen su dieta fijada de acuerdo con los sueldos de los ministros. Entonces fue un caso en que los políticos se arreglaron los bigotes entre ellos, salieron ganando todos y todos se olvidaron de la plata que se estaban llevando clandestinamente para la casa. Entonces, cuando terminó el gobierno del presidente Pinochet,
se había desatado en su contra una persecución tremenda. Yo oí a dos personas de alto coturno, digamos, de millonarios chilenos, comentar entre ellos, porque lo comentaron delante de mí, con ocasión de la visita que hizo Margaret Thatcher a Chile. Ellos dijeron, oye, a don Augusto lo están persiguiendo y le van a quitar todos los ahorros que tiene, porque van a alegar que le correspondían a gastos reservados y lo van a dejar sin plata. Y tenemos que buscar alguna manera de que él pueda preservar su patrimonio de esta persecución. Entonces, ese era el clima que había. Estas dos personas a que me estoy refiriendo y que hablaron delante de mí en 1990 fueron Agustín Edward Eastman y Hernán Briones Gorostiaga, un conocido millonario dueño de Cemento Bío Bío. Entonces... Mamá, saca el pivotín. ¿Perdón? Perdón, es que estaba un gato interrumpiendo. Continúe. Ya, bueno, ese es el origen de que el dueño del banco BRICS era muy admirador de Pinochet, se llamaba Mr. Albritton, el apellido. Vino a Chile, visitó al presidente de la República, le expresó su reconocimiento. En contacto con otros millonarios chilenos, él le dijo al presidente Pinochet, mire, deme sus ahorros a mí, yo se los voy a cuidar y se los voy a multiplicar con buenas inversiones. Y Augusto Pinochet le hizo caso en ese sentido, porque le estaban queriendo robar todo lo que tenía. Eso era en el fondo lo que pasó. Terminaron robándoselo, esa es la verdad, pero por lo que voy a contar después. Pero el origen de las cuentas en el Banco RICS fue un ofrecimiento del dueño del Banco RICS a Pinochet, expresidente, porque como presidente no tenía nada que ocultar y tenía su patrimonio perfectamente claro con una declaración jurada, que le ofreció administrarle su patrimonio y por eso él empleaba diversos nombres para depositar en estas cuentas. Y efectivamente el señor Rix le dio una ganancia muy grande a los ahorros de Pinochet mientras lo estuvo administrando él, hasta que llegó el episodio de las Torres Gemelas y ahí se produjo el descubrimiento de las cuentas que todo el mundo tenía en el Banco Rix durante el periodo del gobierno militar. Y esto es lo que se llamó el escándalo del Banco RICS, pero no fue ningún escándalo, fue tal como lo acabo de relatar, fue una cosa perfectamente determinada y legítima, porque cuando a una persona le van a robar la billetera, lo que hace instintivamente, con toda razón, es tratar de esconderla. Como le querían robar a Pinochet su ahorro, él trató de ponerlos a salvo en el Banco RICS por consejo de Mr. Albritton y de otros millonarios chilenos que estaban completamente de acuerdo en que él se defendiera de la persecución que estaba sufriendo. Esa es la historia completa del asunto del Banco RICS. No me alargo más porque usted tenía muchas preguntas y yo podría hablar media hora y explicar todo lo que pasó, pero sería excesivo, me parece. Muy bien. Deja su inquietud. Entonces, esa es la razón por qué tenía varios nombres como Ariel López, para evitar que la izquierda se los quitara, como terminó pasando. Claro, y la verdad es que fue en vano porque después le embargaron los depósitos que él tenía y había alrededor de $2 millones en depósitos y había un depósito de 100 y tantos millones de pesos. Todo se los embargó el Consejo de Defensa del Estado. Pasaron años embargados sin que se hiciera nada con respecto a ellos y finalmente un ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, creo que se llama Guillermo Navarra, hace pocos meses dijo, no, esto se lo vamos a entregar todo al fisco. Y ahí fue cuando terminaron de robarle la plata a Augusto Pinochet, porque a Augusto Pinochet, el fisco chileno, le ha robado mucha plata. Puedo entrar en detalles más adelante a ese respecto. Comprendo. Yo agregaría que uno de los que interpelaron contra el presidente Pinochet en 2004 fue el juez Sergio Muñoz, que usted menciona en su apéndice de la Revolución Militar Chilena, y ahora hace un tiempo atrás está siendo acusado constitucionalmente por casos de corrupción relacionados con su hija y una inmobiliaria, como dato curioso. Bueno, claro, ahora el juez Sergio Muñoz está siendo objeto de una acusación constitucional y todo indica que se va a aprobar y que va a ser acusado constitucionalmente y destituido. Él tiene un largo historial de fallos políticos porque él inventó en un proceso
que la fortuna de Augusto Pinochet era de 27 millones de dólares, que nunca lo fue. Eso es falso, absolutamente. Y peritos contables que examinaron todos los bienes de Pinochet llegaron a la conclusión de que, restando pasivos de activos, la fortuna efectiva de Pinochet era de 7 millones de dólares cuando terminó su periodo, que correspondía a una administración correcta de los propios fondos que él había declarado cuando asumió el poder en 1973, porque él y su mujer eran una familia que tenía medios, y por eso habían hecho una declaración jurada, y con una rentabilidad normal habrían llegado al final de su gobierno con una fortuna de ese estilo, de la que fue, 7 millones y tanto de dólares. Pero como todo esto estaba siendo tratado políticamente, lo perseguían con un juicio penal protagonizado por el Consejo de Defensa del Estado, le determinaron en ese juicio que tenía que pagar y adeudaba cerca de 10 millones de dólares, 9.800.000 dólares. ¿Y sabe lo que pasó en el juicio? Lo condenaron a pagar eso por impuesto a la renta no declarado. Y eran de la fortuna inventada por el juez Sergio Muñoz, naturalmente, no eran reales. Pero el abogado Pablo Rodríguez, cuando dio a conocer esto a personas que tenían recursos en Chile, en poco tiempo le juntaron los 10 millones de dólares y los consignaron en el tribunal a la orden del Estado, y lo que era un robo a Augusto Pinochet, porque obviamente él no podía haber debido 9.800.000 dólares, que era la suma exacta, si toda su fortuna era 7 millones, no podía ser. Eso era más del 130% de su fortuna. Bueno, pero lo pagaron, demostrando que los chilenos de bien estaban dispuestos a entregar cualquier suma con tal de liberar a Pinochet de la persecución política. Esa es la mejor prueba de que no necesitaba estar recurriendo a gastos reservados ni nada, porque es una persona que todo el mundo quería ayudarlo por agradecimiento, tanto que los terrenos de su casa más valiosa en la calle Los Flamencos de la dehesa Lo Barnechea, se la dio un distinguido empresario, Los Sitios, que corresponden a esa propiedad, que es el padre del actual presidente o director del CEP, Centro de Estudios Públicos, que se llama Leonidas Montes, se llamaba Leonidas Montes Olavarrieta. Él le donó a Pinochet los sitios donde hizo su casa, porque la gente de recursos estaba dispuesta a ayudarlo en todo lo que quisiera. Nunca tuvo necesidad de recurrir a nada para procurarse bienes, y nunca los pidió tampoco porque tenía suficiente. Muy bien, don Hermógenes. Muchísimas gracias por esa pregunta. Esto después lo voy a poner en el video documental que voy a hacer. A lo mejor esté listo en noviembre o puede que se aplace. No voy a dar una fecha. Siguiente pregunta. 2. Patricio, ¿puedes poner la imagen superpuesta que te mandé? Ya, dame un segundito. A todos los que nos estén viendo, les pedimos por favor que nos den me gusta, háganse miembros del canal y por favor suscríbanse y compartan, porque Dame un así segundito. este conocimiento puede llegar a más gente. Dame un segundito que se me escondió la imagen. Bueno, esto pasa en todos lados. Ahí está, compartir pantalla. Ahora sí. Muy bien, don Hermógenes. Aquí viene mi segunda pregunta. ¿Qué nos puede decir de estos 2 X o Twitter de Marcela Cubillos? Los voy a leer. El primero es del 16 de julio del año 2022. La Constitución actual murió
en el plebiscito de entrada, 80% decidió reemplazarla. El quinto, noveno, la pregunta es otra. ¿Le gusta o no lo que hizo la convención? Si la mayoría dice no, el proceso sigue y la ciudadanía definirá de qué manera, con el aprendizaje de esta convención constitucional, para no repetir errores. 16 de julio de 2022. Y ahora voy a leer el segundo tweet, el cual es del 18 de diciembre de 2023. Cada día hace más sentido haber votado rechazo en el plebiscito de entrada y haber trabajado por esa opción, aunque hayamos sido pocos. Nunca fue la Constitución, nunca fue el problema, ni tampoco la solución. 4 años de inútil inestabilidad. 18 de diciembre de 2023, un día después de la victoria del en contra. ¿Qué nos puede decir sobre esto? Bueno, lo primero que me salta a la vista es que en el título que le pusieron debajo, que dice Marcela Cubillos, eres cómplice de la inestabilidad. Cómplice se escribe con C y no con S. Primera observación. Segunda observación, el primer tweet o Twitter de Marcela Cubillos está en completo desacuerdo, porque dice la Constitución actual murió en el plebiscito de entrada, 80% decidió reemplazarla. Eso no es así. El plebiscito de entrada se decidió designar una convención para que preparara un proyecto de constitución que iba a ser sometido al pueblo. O sea, no terminó la constitución, sino que se llamó a un plebiscito, se llamó a una convención para hacer otra constitución, que iba a ser sometida con un plebiscito de salida al pueblo. Y esa fue rechazada. O sea, esa es la mejor prueba de que no es verdad que la constitución actual murió. No murió en ningún momento, porque justamente en el plebiscito, en la convención, se aprobó un artículo que decía que si se rechazaba el texto, continuaría vigente la presente constitución, que era el artículo 142. Así que con el primer Twitter estoy en desacuerdo. No murió, sino que sobrevivió a todo eso, porque lo que se acordó fue preparar un proyecto, someterlo a plebiscito, y si era rechazado, seguía vigente la Constitución. Y en cuanto al segundo Twitter, estoy de acuerdo, porque ahí dice que se ha perdido tiempo, 4 años, haciendo constituciones y no se ha sacado nada, y eso es verdad. Fue una pérdida de tiempo, porque nunca el problema fue la Constitución. Nunca fue ni lo ha sido. La Constitución es la solución, no el problema. Tenemos una muy buena Constitución, la han echado a perder con reformas, sobre todo las del Lago, pero nunca ha sido el tema y nunca ha preocupado a la opinión pública. Si en la última encuesta CEP, la penúltima encuesta CEP, ni siquiera el cambio de constitución fue mencionado entre los 16 temas que la opinión pública decía que le inquietaban más. Entonces, nunca ha sido problema la constitución en Chile. Así que estoy en desacuerdo con el primer Twitter y de acuerdo con el segundo. Muy bien, perfecto. Patricio, ¿va a hacer tu pregunta? Sí, correcto. Bueno, mis preguntas son más de política en general, y me gustaría saber la opinión de don Hermógenes. Recuerdo su carrera política, su experiencia política y cómo usted ha sido testigo en realidad de todo lo que ha ocurrido en Chile estos últimos años. Ha sido una voz crítica, don Hermógenes, durante la década sobre el rumbo político del país. Deme un segundito. ¿Cómo evalúa la situación política social actual de Chile, especialmente después de estos procesos constituyentes? La inestabilidad de país respecto a las acusaciones constitucionales en los jueces, fiscales, Corte Suprema, la destitución de funcionarios como de la PDI, y todo este paradigma en tanto a la corrupción que está viviendo el país que nunca yo creo que había vivido. ¿Cómo usted lo evalúa, cómo lo critica y cuál es el camino que Chile enfrenta? Bueno, yo en primer lugar tengo que decir que
a 3 años hasta ahora de gobierno de Gabriel Boric han sido desastrosos porque se ha dedicado, él decía que iba a matar el modelo neoliberal, cuando lo que nos ha dado la prosperidad y el bienestar que ha alcanzado Chile, que ha sido realmente fantástico, porque tuvimos los mejores 30 años de la historia de Chile, fueron 1985-2015, eso no lo discute nadie, desde el punto de vista económico, político y social, porque se remediaron muchos problemas sociales, porque disminuyó la pobreza. Chile fue top 1 mundial de disminución de la pobreza entre 1985 y 2010. Entonces, no puede decirse que haya sido ningún periodo de malestar ni de crítica, todo lo contrario, fue un periodo de bienestar, de tranquilidad. Eso hasta yo he citado un testimonio de una persona imparcial, un hombre de izquierda como era Andrónico Luxi Sabaroa, a quien Fidel Castro le dijo que los chilenos le debíamos a Pinochet todo el bienestar que tenía Chile. Esto era una conversación que tuvieron él con Castro en 1996. Le dijo, eso se lo deben ustedes a Pinochet. Todo el mundo reconoce eso. Entonces, aquí lo que ha sido un malestar generado por las medidas de izquierda que desvirtuaron el modelo heredado del gobierno militar, que fue el exitoso y que duró con el vuelo hasta 2015. En 2015, ya tras el segundo gobierno de Michelle Bachelet, el país se paralizó, el país está estancado, el país está disminuyendo en todos los indicadores. El último que acabo de ver es que ha caído a su peor lugar entre los países donde hay más libertad de emprender. Ya estamos en el lugar 39. En algún momento de los mejores 30 años estuvimos en el lugar 7 del mundo en libertad para emprender, que es lo que garantiza la prosperidad. Estamos decayendo en todo. El año pasado el país quedó paralizado. El crecimiento total fue de 0,2%, que no es nada, que es caída del ingreso por habitante. Desde hace 10 años que el ingreso por habitante en Chile está paralizado, no ha crecido. Hay un muy buen artículo de Schmidt-Hebel, el reconocido economista chileno, pero de instituciones internacionales también, en que prueba que el ingreso por habitante, o sea, el bienestar material de los chilenos, ha caído desde 10 años a esta parte. Y si hubo alguna razón para que se expresara malestar, fue con las medidas que hicieron caer la riqueza de los chilenos, que nos empobrecieron en estos últimos 10 años. Eso es lo que ha pasado de 2015 hasta ahora. Entonces, todo lo que ha hecho este gobierno ha sido muy negativo. Obviamente, en defensa de él puede decirse que podría haber sido peor, pero la verdad es que la sensación actual en Chile es de, primero que todo, un gran miedo general, porque aquí manda la delincuencia. O sea, imagínense lo mal que puede estar un país cuando los que mandan en el país son los delincuentes. Y ya han llegado a un grado de audacia y de impunidad que no se había registrado antes en toda la historia de Chile. Ahora los índices de corrupción que se han descubierto son inimaginados. Nadie se imaginaba que la corrupción había llegado a todos los niveles, porque estamos hablando aquí de todos los correos, los WhatsApp del señor Hermosilla, alcanzan a todos los niveles de la oficialidad del país, lo que es la clase dirigente, gobierno, parlamento, oposición, ¿eh? Porque hasta el gobierno se ufanaba de que esto estaba afectando a la oposición, pero no es así. Resulta que el señor Crispi, íntimo amigo del presidente Boric y del segundo piso del presidente Boric, tomó para su defensa al abogado Luis Hermosilla, justamente al protagonista de todos los hechos de corrupción. Entonces, esto ha revelado una cosa que el país, yo no sé cómo la va a remediar, porque esto está en todos los niveles de las actividades nacionales. Se ve que aquí las cosas se consiguen por la vía de la corrupción. El país funciona siempre que haya corrupción, y eso es lo peor que le puede suceder a una nación. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer los chilenos es elegir un gobernante que limpie todo esto. Y va a ser doloroso, pero vamos a tener que hacerlo, porque por esta vía el país simplemente va a caer en la ruina. En la ruina y la desmoralización completa de toda la ciudadanía, que ve
que las cosas funcionan sobre la base del delito, del soborno, de la coima, de la corrupción. Eso no puede ser. Yo tengo un candidato que me ha prometido a mí y al país luchar contra todo eso, que se llama Johannes Kaiser, y que he visto con mucho agrado que le está yendo bien en la encuesta, porque lo vi en la encuesta última CADEM, que ya va con un 4%, va cuarto, que es mucho decir para un candidato nuevo. Así que Por supuesto. estoy contento por eso. Don Hermógenes, respecto a la misma situación que estábamos conversando, las influencias políticas respecto al caso Hermosilla, sabemos que la fiscalía, en este caso de Aysén, fueron allanadas la PDI, Carabineros, hay jueces implicados. Dentro de todo, hoy día supimos, bueno, hace pocos días supimos el tema de los carabineros involucrados en el robo a Brinks, eh, de alguna u otra forma, alcaldes sometidos a juicios por recibir dineros ilícitos en pago por coima, en el caso último, en el alcalde, el ex alcalde Padre Las Casas, igual imputado y hoy día fue condenado por pagos municipales que no debería haber involucrado digamos, en ese tipo de coimas. Junto a esto, yo creo que he visto las noticias de principio de año y le he hecho un seguimiento al tema de corrupción en Chile y es lamentable todos los días abrir nuevas aristas y seguir investigando y seguir agregando material y más personas. El tema de Ángela Vivanco, por ejemplo, que fue destituida, que son poderes supremos del Estado en donde nosotros tenemos que ampararnos. Cuando pasa esta situación en un país tan delicado políticamente como lo está Chile, tan inestable políticamente, tan dividido a la vez, y se nos aproxima el tema de la conmemoración del estallido delictual, que ellos se cubren en que buscaban eso, buscaban esa solución, salir del país, salir de la situación país que estábamos, el cual no haya un país peor. Quiero que usted me diga, don Hermógenes, cuál es su visión a corto plazo y a largo plazo en estas situaciones en Chile y cómo se pueden de alguna forma combatir. Bueno, la forma de combatir esto es aplicando la ley. Y aquí, sin embargo, los que aplican la ley son perseguidos por la justicia. Porque aquí los que defienden la legalidad en el fondo han sido las autoridades, los carabineros en 2019, evitando lo que se transformó en una verdadera insurrección violenta y destructiva, con incendios incluso de iglesias, de edificios, destrucción de cosas valiosas de la sociedad como el metro. Patrimonio. Todavía no se descubren los autores de todos esos incendios, y con un mal ejemplo general que revela que en el alma de esa insurrección estaba la corrupción, porque el primer símbolo del alzamiento insurreccional fue un señor que se llamaba Gabriel Boric pasando debajo de los torniquetes. Eso es corrupción. No pagar el pasaje en la locomoción colectiva, que lo hace con el 40% de los pasajeros, desgraciadamente en Santiago por lo menos, eso es corrupción. Entonces hay una mentalidad corrompida en el país que hay que combatir. Y eso se combate defendiendo lealmente y honestamente la legalidad y castigando a los corruptos y castigando el delito. Pero aquí el delito se premia. Aquí le dan pensiones e indultan a los delincuentes. Cuando el presidente Augusto Pinochet dejó el poder, había 1.000 terroristas y delincuentes presos, y llegó un gobierno que los liberó a todos, ¿no? Los indultó a todos. Eso fue la verdad, lo que hizo Elwin, y los llenó de plata. Entonces aquí se eligieron como en árbitros morales de la sociedad los mayores delincuentes, que eran los revolucionarios de izquierda que cometían atentados y habían costado muchas vidas. Y está tan distorsionada la mentalidad que el otro día vi que el presidente de la República concurrió a un homenaje que un ministerio de las culturas le rendía a un
a una asociación ilícita terrorista como el MIR, que ha matado mucha gente en Chile y que es la causante de toda la violencia que hubo en los años 60 y 70. Entonces, están todos los valores trastocados. Cuando el presidente de la República le rinde homenaje al terrorismo, quiere decir que el país ha perdido completamente su norte. Y eso es lo que se trata de reemplazar por un gobierno honesto y que persiga la corrupción y el delito con toda energía. Pero aquí resulta que después de la insurrección de 2019, he leído por ahí que hay 90 carabineros procesados y hay o condenados y 3 insurrectos procesados o condenados. O sea, como si los carabineros hubieran protagonizado el 18 de octubre de 2019, si hubieran alzado ellos contra la legalidad, porque la justicia los persigue más que a los delincuentes. Estamos en un país en que se han trastocado completamente los valores y eso va a ser muy difícil de remediar, pero hay que remediarlo. Así es, don Hermógenes. El tema de los carabineros yo lo encuentro insólito en países como Francia, bueno, en Europa en general, cuando un delincuente, un protestante agrede a un policía, los policías incluso hasta le disparan, pero ese policía nunca se va a juicio, porque él está defendiendo su constitución, a lo que fue enviado a la calle. Entonces, a diferencia de Chile, que el tema de derechos humanos es manipulado, como todos sabemos, por izquierda, por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que le ha hecho persecución a carabineros emblemáticos como Claudio Crespo, como Sebastián Zamora, que gracias a Dios salió absuelto del caso y se reintegró a Carabineros. Pero estas son las señales que va dando la política en Chile de acuerdo a cómo avanza. Va tropezándose paso a paso, cada vez que da un paso se tropieza. Y yendo un poquito más allá, ya llevamos hartos meses después del mega incendio en Valparaíso, en donde las políticas públicas no han dado soluciones concretas a las víctimas y damnificados de los incendios. Hoy día supimos que 8 meses después del mega incendio en Valparaíso continúan los peritajes para identificar y entregar osamentas a familiares. Los privados fueron los primeros que entregaron viviendas, ni siquiera el gobierno. Se hicieron campañas en donde se perdieron las platas y eso nadie lo cuenta. Esperemos que en este gobierno no llegue algún cataclismo, terremoto, megaterremoto, porque yo creo que sería un sistema deplorable y agudizaría más, obviamente, todo este esquema político que viene en decadencia. ¿Usted cómo proyecta Chile, con qué candidatos a la presidencia? En este caso usted me decía Johannes Kaiser. Johannes Kaiser, nosotros estamos apoyando igual al nieto de Augusto Pinochet Ugarte, que es Augusto Pinochet Molina, por la candidatura de la alcaldía de Santo Domingo, en donde hemos visto por parte de la gente, por parte de nuestros seguidores, un apoyo muy grande en comparación de otros años al apellido Pinochet. Yo creo que igual conversamos con Augusto y le planteamos la idea de que algún día, si la gente lo pide y le preguntamos si estaría dispuesto a asumir una candidatura presidencial, y él dijo que sí, siempre y cuando los chilenos lo apoyen. Dentro de ello, en comparación a Johannes Kaiser y Augusto Pinochet Molina, los dos tienen ideas y visiones muy libertarias. Eso lo caracteriza, al igual que el gobierno de Augusto Pinochet Ugarte. ¿Qué opinión me puede dar usted, don Hermógenes, respecto a una futura candidatura igual de Augusto Pinochet Molina? Bueno, yo la verdad es que conociendo la historia de Chile como lo conozco, porque la he estudiado bien, sobre todo la historia de Chile del siglo XX adelante, la conozco mejor que el resto de la historia de Chile. Me he formado la impresión de que un nombre en la política chilena es un capital político enorme. Lo hemos visto en todos los casos. Hemos visto el caso de Eduardo Frei, por ejemplo. Eduardo Frei Montalva se labró un nombre en la política chilena y su hijo, que no tenía mayores merecimientos políticos ni siquiera grandes logros personales,
arrasó en la elección presidencial cuando se presentó en 1994. Entonces, antes había sucedido parecido. Don Jorge Alessandri, yo creo que salió presidente, elegido presidente en 1958, porque era hijo de don Arturo Alessandri, que se había logrado levantar un nombre famoso en la política chilena por medio siglo. El general Carlos Ibáñez del Campo se hizo un nombre como gobernante autoritario entre 1927 y 1931. No fue propiamente un dictador, ¿eh? Eso yo lo he estudiado y me he dado cuenta de que todos dicen la dictadura de Ibáñez. No fue dictadura. Él gobernó con el Congreso. Lo que pasa es que el Congreso estaba de acuerdo con él, porque idearon un mecanismo que no ha sido suficientemente comentado por los historiadores, pero un mecanismo que consistía en que el Congreso, donde estaban todos los partidos políticos existentes, proponía nombres de candidatos en la elección parlamentaria que hubo durante el gobierno de Ibáñez, que eran el mismo número de candidaturas que de cargos por elegir. Y en ese caso la Constitución decía que si el mismo, y las leyes electorales decían que si había el mismo número de candidatos que cargos por elegir, no había elección, sino que se designaba al candidato. Obvio, si usted va a llenar un asiento en el Senado y hay un candidato, obviamente el único candidato debe ser designado, no elegido. ¿Para qué hacer una elección? Entonces, Ibáñez se ciñó a esa norma, pero de acuerdo con todos los partidos de la época. Entonces, no fue propiamente una dictadura. Ibáñez hizo un gobierno que salió en malas condiciones, no por culpa del gobierno mismo, que fue bastante bueno, sino por una crisis internacional que afectó a Chile más que a todos los países del mundo. Chile fue el país más afectado por la crisis del año 31. Y por eso dejó el gobierno, y además lo dejó engañado por los políticos, porque los políticos le aconsejaron ausentarse del país como un consejo de amigos mientras se tranquilizaba la situación, y él seguía en ejercicio del cargo. Ibáñez le hizo caso, viajó a Argentina, una propiedad que tenía allá, y los políticos aprovecharon de decir que lo destituían porque había viajado sin permiso del Congreso. Ibáñez había entendido en todo momento que él contaba con el acuerdo del Congreso para ausentarse. Y sin embargo, los políticos, cuando ya estuvo afuera, le hicieron la jugada de decirle no, se ausentó sin pedir autorización y por lo tanto lo derrocamos. Y lo derrocaron. Así que todos esos son episodios que hablan mal de la buena fe de los políticos chilenos, pero sabemos que estas cosas pasan en política. Ibáñez fabricó un nombre que tuvo tanto poder que fue candidato presidencial en 1942, 11 años después que había sido depuesto. Fue el candidato de la derecha en la elección del 42, pero perdió ante Juan Antonio Ríos. Y después fue candidato en 1952 y salió elegido casi con mayoría absoluta, siendo que no tenía partido, no tenía plata para la elección, no tenía nada, pero tenía un nombre forjado a través de medio siglo de historia de Chile. Entonces, cuando me dicen a mí Augusto Pinochet Molina, aunque no haya hecho nada en política, él tiene un capital político. Eso es indudable, porque lo señala la tradición chilena, al que se llama igual que un presidente que ha sido reiteradamente elegido y que ha salido en medio de una gran masa partidaria, tiene muchas posibilidades. Así que eso es un hecho de la causa. Eso es una costumbre enraizada en el pueblo chileno, que los nombres que tienen cartel político son exitosos en las elecciones. Así que era inevitable que si una persona se decidía, llamándose Augusto Pinochet, a presentarse en elecciones, iba a tener éxito. Yo creo que va a tener éxito Pinochet incluso en el difícil cometido de desafiar a otros candidatos, buenos candidatos en Santo Domingo, pero yo creo que la fuerza de un nombre, sobre todo como el de Augusto Pinochet, que por otro lado ha sido tan perseguido por la extrema izquierda y por los actuales gobernantes, tiene la fuerza de un nombre que puede dar una gran sorpresa. Y obviamente, si le va muy bien en la elección de alcalde en Santo Domingo, va a quedar posicionado como posible candidato presidencial. Ahora, yo tengo mi candidato, confío en él y creo que le va a ir bien en la elección presidencial del próximo año,
porque es el único que figura en las encuestas presidenciales. Si las encuestas presidenciales aquí Claro. las Academ, y el único que marca de los de derecha, sin renunciamientos, digamos, es Johannes Kaiser, porque José Antonio Por Cast supuesto. se pasó al otro bando en medio de la batalla, en el proceso constituyente ilegal que tuvimos hasta 2023, y ha venido decayendo. Y Evelyn Matei es una persona proclive a pasarse al otro bando por cualquier motivo. Entonces, el único que tenemos de derecha a derecha, no de estos de centro derecha que se están siempre pasando para el otro lado, es Johannes Kaiser. Y ese es mi candidato en este momento. Muy bien, don Hermógenes. Referente a lo mismo, he notado mucha división en tanto derecha, porque hay varios tipos de derecha que me he dado cuenta hoy en día. Están los de derecha, yo los denomino los patriotas, los que van por la bandera, los que van por el país, los que van sin intereses monetarios a un sistema político. En este caso me refiero a Francisco Muñoz. ¿Cuál es su opinión respecto a Francisco Muñoz sobre sobre el Team Patriota y lo que ha hecho, digamos, en este Chile tan desordenado que está políticamente? Bueno, a mí me pareció muy bien el coraje que tiene él para salir a la calle y expresarse, y reúne mucha gente, y algunas de las marchas han sido realmente espectaculares. Ese aporte es indudable. Ahora, en este momento, él tiene una posición con la cual yo no estoy de acuerdo, porque él está llamando a votar nulo. Yo creo que lo peor que puede hacer en un clima democrático donde todo se decide por las votaciones es votar nulo, porque eso es darle una ventaja al adversario, evidentemente. O sea, él llama a votar nulo a lo que está favoreciendo son a sus peores enemigos. Él va a protestar contra el gobierno y sin embargo ayuda al gobierno diciéndole a la gente nuestra de oposición al gobierno que no vote. No, eso es un grave error. Así que yo aplaudo todo lo que hace él y lo que dice él, porque es muy atinado todo lo que dice en materia de crítica al gobierno, en materia de valores que estamos defendiendo. Todas las manifestaciones que ha hecho frente al Palacio de la Moneda han sido muy exitosas, han tenido mucho eco, pero difiero de él en cuanto a su actual campaña de que se vote nulo. El voto nulo. Sí. Yo creo que él lo está haciendo de una u otra forma para castigar a la clase política. Yo no, eso sí que no comparto, igual que usted, don Hermógenes, no comparto el voto nulo porque claramente le da beneficio a la izquierda. ¿Para qué estamos con cosas? Pero yo creo que está muy molesto con la clase política y este es el reflejo de la política que está viviendo Chile. Una forma que él lo está haciendo para castigar a la política de alguna forma. Entonces igual, por mi parte, igual un poquito respetable esa gallardía que tiene Francisco Muñoz. Me parece igual bien arriesgado lo que hace, pero él demuestra su ímpetu dentro de la política, le tiene mucho respeto y en algunos casos un poquito de temor. Respecto a eso, con los candidatos, me gustaría algún día, don Hermógenes, tener a futura entrevista, tener a Johannes Kaiser, a Francisco Muñoz, a Augusto Pinochet, y quizás cuantos más en una entrevista larga y viendo las problemáticas de Chile, pero viéndolas como en un conjunto político de derecha, como más unidos que dispersos, como está hoy en día la política. Así que si algún día concreto esa entrevista, don Hermógenes, le voy a citar para una nueva entrevista y espero que todos quieran estar en esa entrevista igual, porque igual con la situación que se vive en el país hay muchas diferencias, pero espero que sea todo posible. Sí, por supuesto, yo con mayor entusiasmo. Sobre lo que dice Francisco Muñoz, también un detalle. Él era candidato a alcalde de Providencia. Providencia. Necesitaba firmas. Y necesitaba reunir 600 firmas y reunió 500 y tantas y no le alcanzaron. Bueno, yo creo que si él hubiera reunido las firmas no estaría llamando a votar nulo, estaría llamando a votar por él. Por supuesto que sí. Patricio. Maximiliano, ¿alguna pregunta quieres agregar? Sí. Don Hermógenes, ¿nos puede hablar de su
nuevo libro y si ya estima una fecha de lanzamiento. Sí, es una de las deudas que tengo porque yo estoy haciendo un libro de un episodio que fue muy notable, bastante contradictorio, desorientador, que fue el segundo proceso constituyente, que era completamente ilegal y que fue derrotado en el plebiscito de salida del mismo proceso constituyente, que se había hecho. Una de las razones por las cuales era inconstitucional es porque se había hecho sin consultar a la ciudadanía. Eso no podía hacerse, no se puede en Chile pretender dictar una nueva constitución sin preguntarle primero a la ciudadanía. Y lo hicieron así. Entonces yo he escrito ya, lo tengo escrito, la verdad, son 100 páginas en este momento, y la estoy revisando cuidadosamente para complementarla y eliminar errores. Y el libro va a tener alrededor de 100 páginas. Y se lo voy a entregar a algún editor amigo, y creo que la publicación puede tener lugar dentro de un mes o algo así. Y se llama, y le di el título del que inventó el segundo proceso, que fue un hombre de izquierda, que fue el rector columnista Carlos Peña del Mercurio. Él inventó este segundo proceso. Él dijo todavía una cosa más audaz. Dijo en sus columnas que el primer proceso no había terminado y que había que seguirlo. Entonces todo eso no tenía pies ni cabeza. Y él mismo se dio cuenta en el curso del proceso de que esto era absurdo lo que estaba pasando y llamó a botarlo todo a la basura en una columna famosa de él del 20 de octubre de 2023, en que llamó a los consejeros constitucionales a no reunir los 3/5 para aprobar el texto y por lo tanto echar al tarro de la basura todo y que no hubiera plebiscito de salida, no hubiera nada porque se acababa todo ahí. Entonces todo eso lo estoy explicando en este libro y lo encuentro bastante pintoresco y lo encuentro bastante característico de los chilenos de oscilar de un lado para otro o inventar cosas que no tienen el menor asidero, como esto que era absolutamente nulo desde un principio. Yo nunca tuve duda de que iba a votar en contra de todo lo que fuera porque el proceso era ilegal. Pero dentro de eso pasaron las cosas más increíbles, como el hecho de que el único partido que se oponía al proceso, por oponerse al proceso, fue convertido en el principal partido chileno, que fue el republicano. De la nada, los republicanos pasaron a ser, pero por lejos, porque cuadruplicaban al partido que les seguía en votos, que eran la UDI y los comunistas, en la elección de consejeros constitucionales. El Partido Republicano quedó siendo el primer partido de Chile lejos. ¿Y qué me va a decir usted que el jefe de los republicanos, a poco andar, se pasa al otro bando y se pasa al bando que querían una nueva constitución? Bueno, el rector Peña lo bautizó en su columna del 20 de octubre del 23 como el trampantojo. Entonces mi libro se llama como él le puso al proceso, el trampantojo. Creo que lo voy a sacar dentro del mes. Muy bien, don Hermógenes, ahí estaremos atentos a la salida de su libro. Y lo acompañemos Para, a lo obviamente, pedirlo con autógrafo, como corresponde. loco. Maximiliano, continúa, Maximiliano. Muy bien, don Hermógenes. Así que el columnista Carlos Peña fue el que introdujo en la cabeza a Marcelo Cubillos, Javier Macaya, Francisco Chaguán, Diego Schalper, Guillermo Ramírez, Pepa Hoffman, lo de crear el nuevo proceso. Él fue el culpable. Bueno, él descubrió esta teoría en sus columnas en el Mercurio y después el diario lo siguió a él porque el diario no se había pronunciado. Se había pronunciado relativamente. En la crónica el Mercurio decía que este proceso no había terminado, pero lo decía sin mayores fundamentos. Y finalmente, el 15 de septiembre del año 22, después del plebiscito del 4 de septiembre, el Mercurio dijo, hay que hacer un nuevo proceso. Y ahí, bueno, ese editorial yo lo critiqué mucho también, pero el Mercurio siguió las aguas de su columnista Peña. Y bueno, y Chile Vamos apoyó todo eso. Y bueno, todos sabemos el resultado, perdieron en el plebiscito porque el gobierno
que estaba en el mismo compromiso que se llamaba Acuerdo por Chile, acuérdese usted, entre Boric y Piñera y los partidos que lo seguían. Ellos eran los firmantes del Acuerdo por Chile para el segundo proceso de una nueva constitución. Pero finalmente el gobierno se salió del acuerdo y llamó a votar en contra también, en una cosa que fue insólita, porque el gobierno había Muy sido el bien. impulsor del segundo proceso. Todo esto está lleno de contradicciones, como es propio de lo que sucede en Chile, porque antes del plebiscito del 4 de septiembre del año 22, el presidente Boric había dicho, y su vocera Camila Vallejo habían dicho categóricamente, les habían dicho los electores chilenos, ustedes tienen que estar conscientes de que si se rechaza este proyecto, ya no hay nada más que hacer. Miren lo grave que es lo que van a hacer ustedes, ¿eh? Dijeron ellos. No hay nada más que hacer porque se termina el proceso por la nueva. El proceso. Eso lo decían ellos. Y después se cambiaron también de bando, porque aquí todos se cambian de bando, y se cambiaron al acuerdo por Chile con Piñera de hacer una nueva constitución. El mismo Boric que había dicho no hay posibilidad de una nueva constitución. Se cambió de bando y se metió en la trampa, porque era una trampa. Esto no se podía hacer, porque había un solo proceso constituyente y solo se podía hacer si hubiera habido un plebiscito de entrada que lo hubiera autorizado. Y no quisieron llamar a ese plebiscito de entrada porque tenían miedo de perderlo. Entonces no llamaron. Bueno, todo eso es lo que relata mi libro. Comprendo. Muy bien. Pasaré a la siguiente pregunta. ¿Qué opina de la endofobia? Que viene siendo el desprecio, el complejo y la vergüenza de chilenos por ser chilenos. O sea, es cuando los chilenos se sienten inferiores, como que todo lo que es fuera de Chile es bueno y si algo está dentro de Chile es malo. ¿Eso usted lo bautiza como endofobia? Sí. No sabía, no conocía el término. ¿Y por qué se llama endofobia? Porque es el desprecio por endo es uno mismo, ¿eh? Desprecio a uno mismo sería. Exactamente. Ya. No, yo creo que en Chile en ese sentido se ha ido produciendo un cambio, porque Chile siempre fue muy despectivo frente a sí mismo, porque la verdad es que el país cayó en una vorágine de mediocridad por muchos años. O sea, esto culminó en 1973. Éramos un país muy pobre, arruinado, al borde de la guerra civil, que no tenía ni siquiera, como decía Allende, Allende lo dijo y salen grandes titulares en el Mercurio el 7 de septiembre del 73. Allende decía, queda harina para pocos días más. Entonces, usted comprende que ya es lo último, un país que no tiene ni pan para comer. Entonces, esa sensación existía porque habíamos tenido gobiernos muy mediocres a partir de un enfoque socialista equivocado que se generó junto con el Frente Popular en 1938. Mire, a propósito de eso, ha estado circulando en los videos de WhatsApp un noticiero norteamericano sobre Chile. Y ahí se ve que era un país bastante digno de orgullo en muchos aspectos, dicho por los norteamericanos, ¿eh? Es un video muy interesante de Chile en 1937. Bueno, el 38 caímos en manos del socialismo y empezó un periodo que se caracterizó por inflación, por un surgimiento muy fuerte de una clase media nueva, eso es cierto, surgió, pero que no hizo crecer al país. Entonces Chile iba siempre a la saga en todo. Las cosas buenas aquí no duraban, las tiendas buenas cerraban. Yo recuerdo cuando yo era chico, estaba en pleno ese periodo de decaimiento, cerró la mejor tienda de Chile, donde íbamos los niños a ver los juguetes más lindos, se llamaba Gatti Chávez. ¿Y por qué cerró? De todas las huelgas que le hicieron y multas que le pasaba al gobierno, los dueños eran ingleses, cerraron Gatti Chávez. Entonces Chile se estaba caracterizando por una mediocridad en que nadie invertía en Chile porque había mucha demagogia, porque había muchas huelgas, había incertidumbre política, había un control estatal
un control estatal tan grande que en Chile usted no podía importar autos. O sea, porque no teníamos plata para comprar autos. Entonces, todos los autos chilenos eran de los años 30, 40 y ahí se terminaron. Después vino un presidente que autorizó a una sola firma, la Chevrolet, la General Motors, para vender nada más que autos Chevrolet en Chile. Un monopolio, no sé qué olor tiene eso, pero a mí me olió muy mal todo eso. A pesar de que yo me reconcilié con la figura de don Gabriel González después porque fue un gran defensor como expresidente del gobierno militar. Pero en su gobierno se registró ese hecho insólito de que hubiera una sola marca de autos que se podía importar. Y todos sospechamos lo peor. Entonces, Chile, cuando usted iba al extranjero, salí por primera vez a Buenos Aires a los 16 años, estaba en el colegio, hicimos el viaje de curso a Buenos Aires, y era como otro planeta, porque Argentina era tan inmensamente superior a Chile en todo. O sea, me acuerdo que había escaleras mecánicas, por ejemplo, en todas partes. En Santiago había una sola, que era la del Pre-Unic. Era tan pobre Chile, todo era malo. No había autos nuevos, no había nada. Entonces, uno iba a otro país y decía, pero qué fantástico los autos que hay, las cosas que hay, las tiendas. Todo era fantástico. Entonces, fue un periodo de decaimiento muy grande provocado por el socialismo, porque fue todo dirigido a darle al Estado un papel predominante, y eso impidió que se invirtiera y que el país creciera. Y Chile iba, la verdad es que iba a la saga de todos los países. Eso lo decían desde la derecha y desde la izquierda, después de los gobiernos radicales. Entonces, el primer intento por progresar más fue cuando se eligió a don Jorge Alessandri, que hizo un programa económico igual al de los Chicago Boys, que duró un año, fue tremendamente exitoso. A Chile le fue muy bien en ese año, pero fracasó porque en una elección parlamentaria que hubo, el gobierno perdió el tercio que tenía en el Congreso para defender sus proyectos, que lo puede hacer el Ejecutivo con un tercio de los votos, lo perdió el tercio. Y tuvo que llamar a los radicales al gobierno, don Jorge Alessandri. Y con los radicales, que eran más bien socialistones en el gobierno, se paralizó todo el gran progreso que se registró en sus primeros 2 años de gobierno. 58 a 61 fue muy bueno el gobierno de Alessandri. Y ahí volvimos a caer en la intervención estatal, la prohibición de todo, la falta de inversión. Y posteriormente salió elegido Eduardo Frei, que todos pensábamos que podía ser un gobernante de centro-derecha, y no, fue un gobernante de izquierda más. Le dio en el gusto en todos los comunistas, hizo la reforma agraria, que fue un desastre, y finalmente nos dejó en manos de la izquierda marxista y de Salvador Allende, que fue ya la culminación del desastre. Entonces, lo que nosotros fuimos siempre fue un país muy pobre, muy mediocre, y toda la gente hablaba durante todos esos años, desde el 38, diría yo, hasta el 73, hablaba de Chile muy despectivamente. Había endofobia, como dice. Ahí había endofobia, claro. Claro, porque todo el mundo hablaba mal de Chile. Chile, país de ladrones. Chile siempre va último. En los sudamericanos, no, en los campeonatos sudamericanos de fútbol todos nos goleaban. Chile nunca fue campeón sudamericano, nunca. Hasta Bolivia fue campeón sudamericano una vez, Perú fue el campeón sudamericano, Chile nunca. Vino a salir campeón sudamericano cuando ganamos la Copa América intercontinental en Estados Unidos, hace unos pocos años atrás. El bicampeonato. El bicampeonato, claro. Entonces, eso es lo que justificaba la endofobia. Pero eso cambió después de los mejores 30 años. Y los mejores 30 años se los debimos ¿a quién? Al gobierno de Augusto Pinochet, que no fue dictadura, sino un gobierno elegido. Por supuesto. Maximiliano, ¿alguna pregunta más que agregar? Sí, pero ¿tú tenías una hora? Sí, pero nos pasamos ya al tema de salud. Ya,
Bien, voy con la siguiente pregunta y ahí vamos con la tuya. Ya, perfecto, Maxi. Esta es como una solución a lo anterior, a la pregunta anterior de la endofobia. ¿Cuál es la clave para el progreso positivo de la nación chilena? Bueno, la clave está en un sistema que garantice la libertad de las personas, porque las personas en libertad son muy creativas y producen mucho bienestar, aunque no se lo propongan. Eso es lo que Adam Smith llamaba la mano invisible, porque él advertía, porque Adam Smith era principalmente un filósofo, pero escribió sobre economía. Y él advertía que cuando las personas eran dejadas actuar libremente, lo hacían en busca de su propio interés, pero haciendo eso dentro de las leyes, ¿se entiende? No cometiendo delitos, sino que actuando en su propio interés dentro de la legalidad, lo que provocaban era un gran bienestar general. Y eso es lo que ha inspirado en general al liberalismo en la economía, que si se deja a las personas libres para producir, se produce un beneficio social muy grande. Y eso es explicable porque lo que pasa en ese caso es que el capital se multiplica y a medida que usted multiplica el capital, se va necesitando más mano de obra, porque el capital y trabajo son un binomio que trabaja juntos. Entonces, si usted tiene más capital, necesita más trabajadores, y si necesita más trabajadores y hay una mano de obra de un número estacionario, empiezan a subir las remuneraciones. Y por eso es que cuando aumenta el capital, aumentan los sueldos también, porque el capital necesita trabajo para producir. Y eso es el bienestar general. Y esos son los mejores 30 años de la historia de Chile, y eso explica por qué fuimos top one mundial en reducción de la pobreza durante los mejores 30 años de la historia de Chile. Top one mundial. Esto lo comprobó un actual ministro argentino, que es José Luis Daza, que es chileno. Él escribió, el único top one que Chile ha tenido en economía es haber sido el país que más redujo la pobreza en el periodo 1985-2015 en el mundo. Entonces esa es la explicación, que el capital necesita al trabajo, obviamente. Si usted tiene una máquina que es capital, necesita operarios que la hagan andar. Eso es trabajo. Y entonces, en la medida que usted necesita más de todo eso, todos mejoran su condición y opera la mano invisible de Adam Smith. Muy bien. Patricio, continúa. Perfecto, mira, bueno, ya nos queda poquito tiempo. Más que nada voy a englobar lo que es del tema de salud respecto a unas cifras internacionales que nos están dando. El estado de salud de la población chilena se compara a nivel mundial en 2024. Se considera que la salud general en Chile es muy saludable. Eso lo clasifican en un 56%. Y la población a nivel mundial considera que su salud general es muy saludable con un 74%. En promedio global, el 74% de la población global encuentra que su salud es bien, está bien. Pero en Chile pasó eso que la población, hay un 56% que lo dejan en tercer lugar dentro comparados con otros países como Finlandia, con Perú, como Polonia, los deja a niveles muy bajos, esto respecto a la percepción de cada persona. Y esto está muy de acuerdo con toda la estadística y sobre todo con las listas de esperas que hemos tenido estos últimos años. En pacientes en lista de espera, en este caso los GES y no GES, que son 2.7 millones, por consulta nueva de especialidad son el 88%, que son 2.5 millones, y por intervenciones quirúrgicas son 249.000 personas, que equivalen al 12%. Respecto a esto, a las listas de espera, a los fallecimientos que se han producido por lista de espera, a una salud que está decadente en Chile, no solamente este gobierno, sino que viene un poquito más atrás,
Junto a esto también hay que mencionarlo igual lo que ha pasado en los hospitales regionales como el de Antofagasta, el Gustavo Frickle, el Hospital de Rancagua, el de Temuco, varias situaciones de irregularidad donde borraron listas de espera. Después en un vertedero encontraron cartas a pacientes en listas de espera que después fueron borradas. Entonces hay una situación penal detrás de todo esto también, y una situación país que está muy decadente en temas de salud. Eh, ¿Cuál es su visión, don Hermógenes, respecto, englobando lo general, la situación del país? Bueno, yo siempre he tenido un punto de vista muy claro en esa materia, porque estimo que con el gasto en salud que hay en Chile, en este momento, gasto presupuestario en salud, todos los chilenos podrían tener el mejor seguro de salud. El mejor seguro de salud en Chile lo entregan quienes, la ISAPRE. Con el gasto en salud del sector público, todo chileno podría, si se le diera un voucher o vale para que se atienda donde quiera, podría ir a las mejores clínicas. ¿Cuáles son las mejores clínicas? Por poner nombres más o menos prestigiados: Clínica Alemana, Clínica Las Condes, Clínica de la Universidad de los Andes, Clínica de la Universidad Católica San Carlos de Apoquindo, donde me atendieron muy bien cuando tuve un problema hace unos años. Excelente atención, nada que decir. Y todo cubierto por mi seguro de salud, con copago naturalmente, pero muy razonable. Me he tenido que operar, funcionó muy bien, todo esto con ISAPRE. Todo chileno podría tener ISAPRE con lo que se gasta actualmente por parte del Estado en salud. O sea, si le dieran a la gente un voucher, un vale, atiéndase donde usted quiera, la gente iría a buscar el mejor seguro de salud que encontrara en la plaza y seguiría un ISAPRE. Las ISAPRES no tienen listas de espera. El nivel de satisfacción de la ISAPRE no es perfecto, porque hay mucha gente que tiene quejas contra la ISAPRE, pero yo insisto en una cosa, que las ISAPRES le hacen mucho menos cosas malas a la gente que la gente les hace a la ISAPRE. Porque yo he descubierto por el transcurso de mi vida diaria normal nomás, toda clase de trampas que se le hacen a la ISAPRE. Eso no se investiga mucho ni son motivo de escándalo. Y resulta que ahora las quieren liquidar. El Poder Judicial actuando ilegalmente, la Corte Suprema saliéndose de la Constitución, debiendo ser acusada constitucionalmente por eso, está tratando de legislar sobre las ISAPRES, amenazando la existencia misma del sistema. O sea, el sistema bueno está amenazado de muerte y el sistema malo está amenazado de no solo seguir siendo malo, sino que crecer, o ser un gran sistema malo debido a la destrucción de la ISAPRE, el mayor de los peligros. Bueno, hasta el momento ya le va quedando 1 año y medio nada más al señor Boric, así que ojalá se vaya antes de destruir la ISAPRE. Pero yo soy partidario de que con los recursos del Estado todos los chilenos puedan elegir dónde atender su salud con un plan portátil en la mano, un voucher, y se los van a pelear, que es lo mismo que sucede en educación. Si en educación, en lugar del gasto gigantesco del Ministerio de Educación, que es un monstruo burocrático que dilapida plata de una manera inverosímil, le dieran a cada familia pobre chilena un voucher, todos se educarían en la educación particular pagada de primera calidad. Y el salto que daría Chile en materia de educación sería espectacular, porque la educación particular pagada es la mejor. Pero aquí tratan de que todo sea público, que es lo peor, en lugar de que sea privado, que es lo mejor. Así que en materia de salud lo tengo muy claro, ISAPRE para todos. Y eso debería ser una de las metas que espero que defienda mi candidato Johannes Kaiser. Por supuesto que lo va a hacer, yo creo. Y bueno, hay como una persecución igual contra la ISAPRE. Se ve, se refleja en las noticias, se refleja en acusaciones, se refleja en muchas situaciones que la quieren desplazar totalmente, siendo que el ISAPRE ha tenido óptimos resultados. Si lo viéramos en gráfico, ha tenido óptimos resultados con el sistema de salud que tiene, a comparación del sistema público, que el sistema público cada vez decae más, igual que el sistema de educación y todo lo que sea público en decadencia. Don Hermógenes,
me quiero despedir porque ya se nos agotó el tiempo. Lo quiero dejar invitado a una próxima entrevista, en este caso para tratar algún tema puntual de político, de contingencia, al igual que Maximiliano. Así que le quiero desear mucha suerte y gracias por aceptar nuestra entrevista. ¿Le ofrezco alguna palabra que quiera decir antes de despedirse? Sí, un agradecimiento a usted, sobre todo por haberme enseñado un término que no estaba en mi patrimonio lingüístico, que es endofobia. Endofobia. Diccionario, a ver si sale. Y me parece una denominación muy adecuada para lo que fue en Chile un fenómeno que dejó de serlo cuando fuimos cabeza de león, cuando íbamos a la cabeza de América Latina. Ahí estábamos diciendo adiós América Latina. Hasta se escribió un libro que se llamaba así, Adiós América Latina. Creo que los autores eran Luis Larraín y Joaquín Lavín, si no me equivoco. Así que la endofobia es antigua. Pero les agradezco mucho que me hayan convidado, ha sido un agrado participar y siempre a disposición de ustedes, y un saludo a todos los que puedan presenciar el programa. Buenas tardes. Muy bien. Muy buenas tardes, los imágenes. ¿Maximiliano? Sí. Primero, don Hermógenes, que seguramente está escuchando, quiero que sepa que además de projetista y humanista, también soy pelarcista por toda la lucha que usted ha dado contra los volteretas, contra los desleales y contra aquellos que engañan a los electores. Por eso, además de apoyar al general Pinochet y al senador Jaime Guzmán, lo apoyo a usted. Y con mucho gusto quiero comprar, ojalá en un mes, su próximo libro. Quedaban varias preguntas, pero serán para la próxima entrevista. Y realmente creo que este ha sido uno de los momentos más importantes en mi carrera activista política. Muchas gracias. Muchas gracias, Maxi. Nos vemos. Que estén muy bien, que tengan buen día. Nos vemos.